Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. Los saluda el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero, esperando que se encuentren bien. En esta ocasión tenemos una clase muy importante también, en la cual vamos a hablar de las grandes rebeliones indígenas que dieron origen de ahí a más adelante lo que sería la trascendencia y la parte importante o el paso inicial para nuestra independencia, la independencia de nuestro país. Pero no podemos hablar de frente a la independencia si no recordamos a grandes personajes como Juan Santos Atahualpa o el gran Túpac Amaru II, que el día de hoy, a continuación, vamos a poder observar cuál fue el foco de su revolución, las causas y todas las consecuencias que llevaron a estos dos movimientos a rebelarse en contra del poder español en esta época dentro del virreinato. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra clase, de acuerdo a la del día de hoy, que trata acerca de las llamadas rebeliones indígenas del siglo XVIII. Como tú puedes observar en la imagen, tenemos a grandes organizadores de estas rebeliones como el gran Túpac Amaru II, ¿no? Muy recordado, pero hubo un predecesor también de él que fue Juan Santos Atahualpa. Pero primero vamos a conocer parte de lo que es la trascendencia, ¿no? ¿Por qué se dio estas rebeliones o cómo estaba el Perú en esta época? El Perú en esta zona, o el virreinato del Perú, controlado por los españoles, estaba pasando por un momento de crisis. ¿Por qué por un momento de crisis? Porque en España el rey Carlos II, cuando muere, no deja herederos. Y entonces se da un conflicto, se da la guerra llamada la Guerra de Sucesión entre lo que es las dinastías francesas y las dinastías de Inglaterra, por el control prácticamente del nuevo rey en lo que corresponde al trono español. Se van a dar muchos sucesos hasta que va a llegar al trono, luego de tanto, Carlos III. Carlos III de España, que va a iniciar más adelante las llamadas reformas borbónicas. Estas reformas borbónicas que van a ser trascendentales no de forma positiva, positiva para España, porque va a explotar y se va a llenar de riquezas, pero negativa para la zona de nuestro país, porque se va a dar la explotación abusiva o al doble de nuestros hermanos peruanos o indígenas en esa época, que va a generar lo que es las rebeliones y también el excesivo aumento de los impuestos, de la alcabala, el almajorifazgo y todos los tributos a los recientes y nacientes criollos. Recuerda que en la parte de nuestro país, en el virreinato, ya había criollos, o sea, eran de padres, hijos de padres españoles, pero esos hijos habían nacido en el Perú, eran una especie de mestizos, ¿no? Pero ojo también que habían los llamados chapetones. ¿Quiénes eran los chapetones? Los chapetones eran prácticamente, sí, los descendientes directos de Europa, o sea, los europeos mismos, los que han nacido allá en España. O sea, había prácticamente, el tema era clasista todavía. Entonces, por ejemplo, aquí a continuación tenemos en la imagen, en una línea de tiempo, ¿qué es lo que iba pasando poco a poco? Por ejemplo, en 1724 se da el levantamiento de Fernando Torote en la selva peruana, gran movimiento también revolucionario en la selva que va a originar y va a sentar la base para que Juan Santos Atahualpa se rebele también. Luego viene en 1730 el levantamiento de Alejo Calatayud en la parte de Oropesa, gran movimiento también, pero que no va a tener tanta trascendencia como los de más adelante. Y en 1742, ahí está la rebelión de Juan Santos Atahualpa en la parte de la selva central, que va a tener una gran acogida y por poco se convierte en un gran movimiento revolucionario. Si es que llegaba hasta la parte andina, la parte de la sierra de ese entonces del virreinato del Perú, se iba a expandir y hubiese sido muy grande, pero por otros factores no llegó y simplemente abarcó lo que es la parte de la selva. En 1759, a raíz de esa rebelión, ya en el trono el rey Carlos III radicaliza todas estas normas del impuestos, tributos y sobre todo perjudicial para las colonias y la explotación, genera las llamadas reformas borbónicas, que va a significar, como ya les mencionaba, un grupo de medidas abusivas en el tema de explotación en la mita minera, por ejemplo, en el trabajo y también en los impuestos para los indígenas. En esta línea de tiempo tenemos a la parte de arriba la independencia de las 13 colonias norteamericanas, nace el Norteamérica en 1776. En 1780 aparece la conspiración de los plateros, Bernardo Pumayay, Tambohuas, Huaxo, también muy importante. En 1780 también aparece, ahí está,
el levantamiento de Túpac Amaru II en el Cusco, la parte de Tinta, inicia su revolución, que ahora también lo vamos a ver. En 1781, el levantamiento de Túpac Katari, que va a continuar la rebelión prácticamente Túpac Amaru en la parte del Alto Perú, en la zona de Bolivia, actualmente. Y en 1789 la llamada Revolución Francesa, ¿no? Que va a traer lo que es la Ilustración también, ya llegando juntamente con la Revolución Industrial a la parte del Virreinato del Perú. Bien, entonces, como les mencionaba, el virreinato estaba en una crisis total, ¿no? Llevó a la guerra de sucesión por la corona española. Se peleaban las dos dinastías, la parte de la francesa y la inglesa, ¿no? Para ver quién se colocaba en el trono o a qué rey colocaban en el trono. No se peleaban por eso. Pero bueno, al final a nosotros no nos favorece nada porque prácticamente sea cual sea el que llegaba, iba a explotar prácticamente a nuestro territorio. Como les menciono, ahí está prácticamente Carlos III, del año de 1759-1788, fue quien aplicó, el monarca que aplicó las llamadas reformas borbónicas, una serie muy drástica, que dentro de ese grupo de reformas estaba la lamentable explotación a nuestros hermanos los indígenas, en la parte de la mita minera. Recuerda que, mira, ve, recuerda que en esta época se va a descubrir un yacimiento minero muy grande de plata. Y esto va a estar ubicado en la zona del Alto Perú, lo que hoy en día es Bolivia. Y esto va a ocasionar que gran cantidad de indígenas sean explotados para sacar este recurso llamado de la plata y así poderlo llevarlo a España, bajo esta explotación, ¿no? La mita minera entonces se convierte prácticamente en un sistema de abuso a los indígenas para esta explotación de la plata de este Cerro de Potosí o la gran minera de Potosí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el sistema de explotación colonial se va a impulsar nuevamente, ¿no? A través de los corregimientos. Un corregidor era como un alcalde que lideraba todo un pueblo y abusaba también de la parte de lo que es los indígenas, ¿no? Ahora, lo que quiero mencionarles es que había distintos tipos de trabajos, ¿no? Obligatorios, como eran la parte de la mita, los mitayos, por ejemplo, trabajaban gran cantidad de horas y se le daba poquito, se le pagaba poquito. Lamentablemente, era la parte de los mitayos. Los obrajes eran las mujeres, los niños y también algunos varones que se les llevaba a lo que es centros de artesanales o de textilería, confección de textiles, y de forma abusiva y obligatoria se dedicaban a la confección de estas prendas, no obligatoriamente, lamentablemente llevados a España, de distintas formas también. Eran obligados, pagos y castigos. Ahora, en los pagos y castigos, si los indígenas no pagaban, eran castigados prácticamente por el corregidor. Acá viene un punto que va a ser el motivo de la rebelión. Escucha ahí atento y espero que tomes nota también. El reparto abusivo de mercancías. ¿Qué significaba? Que el corregidor, como ya te decía, que era como un alcalde, le entregaba a los indígenas una mercancía. Por ejemplo, yo era el corregidor y tú eras el indígena del pueblo. Yo te entregaba, por ejemplo, un manto. Pero tú tenías bastantes mantos y tú no podías decir, no, yo no quiero, ya tengo, no. El corregidor te entregaba el manto obligatorio y te decía, este manto cuesta 100 soles. Tú verás cómo me lo pagas, pero me lo pagas. Así te sirva o no, yo te lo entrego. Y como tú no tenías dinero, te veías en la obligación a trabajar, a trabajar, a trabajar para pagar ese manto que no te sirvió de mucho. Y de esa forma, los corregidores repartían las mercancías abusivamente y los indígenas tenían que trabajar cientos de horas, horas y horas para pagar solamente esa deuda. Ese era el abusivo reparto de mercancías que va a permitir el levantamiento, las grandes rebeliones indígenas de esta época del siglo XVIII. ¿De acuerdo? Bien. Iniciamos entonces con la llamada rebelión del gran Juan Santos Atahualpa. Aquí lo tenemos a Juan Santos Atahualpa. Algunos mencionan que es descendiente directo del linaje del último inca capturado por los españoles. ¿Quién fue Atahualpa? Que Atahualpa, por si acaso, no se llamó, según algunos historiadores, Atahualpa, sino el verdadero nombre fue Atabalipa. Pero bueno, estamos aquí con Juan Santos Atahualpa, su descendiente, que se va a revelar en la parte de la selva, en la zona del Gran Pajonal. Juan Santos Atahualpa se revela del año 1742 a 1752. Va a ser parte de sus movimientos rebeldes. Ahora,
Este hombre se revela en la selva central, entre lo que es Huánuco, Junín, Pasco y Ayacucho, de acuerdo en la zona del Gran Pajonal y también en la parte de Tarma. Acá viene un punto de quiebre. Él fue prácticamente en contra de los llamados misioneros franciscanos. Estos misioneros franciscanos estaban decididos a convertir a todos los indígenas a la parte del catolicismo, ¿no? Enseñarle todo ello y que se olviden de su religión antigua, pasada, el tema de la adoración a los apus, al sol. Esto no le gustó, sumado a la explotación. Juan Santos Atahualpa se va a rebelar prácticamente. Y justamente en toda esta zona habían centros de explotación de indígenas también, por ejemplo, el Cerro de la Sal, otras zonas donde los indígenas eran explotados en forma de mitas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto eran maltratados. Entonces Juan Santos Atahualpa va a establecer, ojo, de una forma muy rápida y muy brillante la alianza de los nativos. Va a establecer alianzas, por ejemplo, con los shipibos, con ibos, con los campas. Entonces, con todos ellos, de esta parte de los indígenas, de esta parte de la selva, va a establecer un poderoso ejército y va a tener muchas estrategias. Sabía que no podía enfrentar directamente a los refuerzos que llegaban desde el Callao, que enviaban prácticamente, o de zonas aledañas, porque esos soldados tenían armamento, tenían cañones. Entonces él va a establecer una guerra de guerrillas porque ya conocía prácticamente la zona y el territorio. Entonces Juan Santos Atahualpa va a expulsar a los misioneros, va a expulsar también las tropas, algunas ocasiones enviadas en menor cantidad por el virrey español de la época. Ahora, acá sucede algo. En el año de 1743, ¿de acuerdo? Envían desde la parte de Tarma un pequeño contingente para acabar con Juan Santos Atahualpa porque se estaba expandiendo. Entonces va a suceder que van a establecer los soldados españoles, un grupo de soldados españoles establece un cuartel en la parte de la selva, el cuartel o la fortaleza de Quimiri, al mando de un capitán y 60 soldados españoles. Juan Santos Atahualpa y sus rebeldes tomaron las provisiones que tenían prácticamente, o que llegaban, iban a llegar los alimentos, las balas, ¿no? Iban a llegar a este cuartel. Tomó por sorpresa, se quedó con todo ello y lo que hizo él fue pedir la rendición prácticamente del capitán español. Pidió su rendición para que nadie más muera. Le dijo, vamos a respetar sus vidas, pero aún así ellos no decidieron prácticamente aceptar la rendición. Por lo tanto, Juan Santos Atahualpa rodeó la fortaleza Quimiri y simplemente atacó y dice la historia que los 60 españoles fueron masacrados, no sobrevivió ningún español. Enviaron muchos contingentes desde la parte del Callao, el virrey de aquel entonces, José Antonio Manso de Velasco, decidió acabar con este rebelde, pero no podía hacerlo, porque este hombre conocía muy bien y era muy protegido por la gente de la zona y se escondía cada vez que ya sabía que iban a llegar tropas en refuerzo de los españoles o para acabar con ellos. Aparentemente, este hombre, la rebelión de Juan Santos Atahualpa en contra de los franciscanos, como tú puedes, misioneros franciscanos, que tú puedes observar en la imagen, ¿de acuerdo? Porque él todavía, si bien es cierto, él viajó por muchas partes de Europa, conocía el latín, el quechua, pero sobre todo tenía arraigado la historia peruana de sus antepasados, los incas, y no aceptaba la religión católica al 100%. Se inicia entonces su rebelión de este hombre, Juan Santos Atahualpa, con la parte de los indios en la selva central. Y hacia el año de 1756 aproximadamente, no se supo nada más. No se supo nada más. Él intentó llegar hasta la parte del Ande, como les mencionaba. Si hubiese llegado al Ande, hubiese iniciado una gran y poderosa rebelión que se hubiese expandido por toda la zona del Alto Perú, pero no se pudo. No pudo contactar porque le cortaron paso con los ejércitos. Se quedó y se internó en la parte de la selva profunda. Hacia el año de 1756 aproximadamente, desaparece, de acuerdo, Juan Santos Atahualpa, desaparece prácticamente. No se sabe los motivos, por lo cual a partir de ello se crearon muchas teorías. Hay algunas que mencionan que fue asesinado de una pedrada en una fiesta, en una celebración ahí en la parte de la selva. Hay otras historias que dicen que murió de anciano en lo más recóndito de la selva, o sea, la vejez. Hay otras historias que mencionan que vieron a Juan Santos Atahualpa elevarse entre las nubes
y que algún día volvería para retomar la rebelión y sacar a los españoles, o en este caso a los europeos de nuestro país. Hay algunos que mencionan que su tumba está en lo más profundo de la selva y fue objeto de un mausoleo, donde muchos o algunos de los indígenas o nativos conocen y van a visitarlo o a dejarle ofrendas. Hasta el día de hoy no se sabe, en el año de 1756 desaparece misteriosamente Juan Santos Atahualpa, este hombre que inició la rebelión en esta zona del Gran Pajonal. Muy bien, ahora, luego de hablar de él, de Juan Santos Atahualpa, vamos con la rebelión de uno también muy grande en esta época, otro héroe que merece también ser recordado, llamado Túpac Amaru II. Yo sé que tú sabes, pero te has olvidado cuál fue el nombre de Túpac Amaru II. El nombre correcto fue José Gabriel Condorcanqui. ¿Casado con quién? Con la famosa y conocida heroína también de nuestra nación, Micaela Bastidas Puyucagua. En esta época inicia la rebelión también, de acuerdo, cercana ahí a lo que es casi 30 años después, inicia la rebelión Túpac Amaru II. Quiero explicarte algo. Túpac Amaru II era un cacique, hijo también de un cacique, ¿de acuerdo? Y hijo de una descendiente del linaje del último inca de Vilcabamba de la rebelión, que fue Túpac Amaru I. Es por eso que él asume el nombre de Túpac Amaru II, por el parentesco de su madre, de acuerdo con el último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I. Entonces te mencionaba que Túpac Amaru II no era un hombre pobre, era un cacique que tenía casi 5.000 cabezas de ganado, tenía territorio, terrenos para cultivar. Lo que pasa con él es que las reformas borbónicas empiezan a afectar su economía de este hombre también, porque le empiezan a cobrar elevados impuestos, demasiados impuestos, y es ahí también en su viaje, en su entrevista con con el visitador Antonio de Areche. El visitador era un hombre enviado del rey de España para ver cómo estaba la situación en las colonias. Habla con el visitador Antonio de Areche, le da los reclamos, pero no le hacen caso, obvian su pedido. Y en estos viajes el hombre se da cuenta que en Potosí, como los indígenas, sus hermanos, sus parientes, son explotados, son maltratados prácticamente en esas mineras, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que va a ser uno de los motivos por el cual él inicialmente va a contar el apoyo con los indígenas, pero luego va a contar con el apoyo de criollos, mestizos también, que se van a sumar a su causa poco a poco. Entonces Túpac Amaru II se revela, ya sabes muy bien que fue un hombre acomodado, ¿no? Se revela inicialmente el 4 de noviembre de 1780 en la localidad de Tinta. Ahí apresa al corregidor Antonio Arriaga, ¿de acuerdo? Lo toma preso, con engaños lo toma preso. El 10 de noviembre de 1780, a Antonio de Arriaga lo va a ahorcar públicamente en la plaza de Tungazuca por un esclavo. O sea, en esa época los negros eran esclavos, ¿no? El esclavo Blitas lo va a ahorcar prácticamente. Y el 16 de noviembre de ese mismo mes, de 1780, él declara la abolición de la esclavitud, que todos los hombres van a ser libres. Y con esto prácticamente cantidad de indígenas y esclavos se van a sumar a su causa, sumado, como les mencionaba, criollos y mestizos que le van a proporcionar armas también para su ejército. Formó un poderoso ejército, ¿de acuerdo? Y es ahí, desde ese instante en que él asume el título de Inca. Túpac Amaru Inca o Túpac Amaru II. Inicia su rebelión entonces, y aquí te presento a su esposa, que es Micaela Bastidas Puyucagua, la cual, como esposa, no se va a quedar en casa, sino que va a jugar un papel muy importante también. Va a suministrar tropas también, por ejemplo, asistencia a su esposo, va a estar con su esposo en las campañas militares también. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en la parte de la primera batalla, en la batalla de Sangarará, en esta primera batalla, Túpac Amaru II reúne un poderoso ejército que se va a enfrentar prácticamente a las tropas españolas enviadas de distintas partes del virreinato del Perú, pero que en este enfrentamiento, en esta batalla, Túpac Amaru II, en la batalla de Sangarará, logra vencer a las tropas realistas españolas. Y acá quiero mencionarte rápido un error táctico de Túpac Amaru II. Túpac Amaru II, en vez de ir directamente al Cusco y rodear el Cusco, sitiar el Cusco y tomar el Cusco, lo que hizo él es irse a otros lados para pedir ayuda y apoyo a los caciques para que se sumen a su rebelión.
Ahí perdió aproximadamente entre una semana y media. Su esposa Micaela Bastidas le dijo, es momento de tomar el Cusco, rodeemos el Cusco, la capital del ex Tahuantinsuyo, y va a tener un efecto simbólico para que se unan. Pero no, el hombre simplemente decidió ir a pedir apoyo de otros caciques, los cuales no logró su apoyo inmediatamente o no logró su apoyo definitivamente, porque algunos de esos caciques se van a unir a las tropas españolas en contra de Túpac Amaru II. Esto queda como mensaje, jóvenes, que a veces las mujeres tienen la razón. En esa época, Túpac Amaru II no hizo caso a su esposa Micaela Bastidas en sitiar el Cusco luego de vencer en Sangarara, y le va a costar muy caro. ¿Por qué le va a costar muy caro? Porque en la batalla de Checacupe, el 6 de abril prácticamente de 1781, al año siguiente, las tropas de Túpac Amaru van a ser derrotadas prácticamente, porque el visitador Antonio de Areche envió un contingente militar de casi 17.000 soldados para definitivamente acabar con la rebelión de Túpac Amaru II. Y a este contingente de 17.000 soldados se van a unir caciques aledaños que estaban en contra de Túpac Amaru II. Por ejemplo, el brigadier Mateo Pumacahua, así lo habrás escuchado en alguna parte de la historia. Mateo Pumacahua fue un brigadier español y también un cacique que apoyó a los españoles en contra de Túpac Amaru II. Y oh, casualidad, sorpréndete, años después, Mateo Pumacahua se va a rebelar en contra de los españoles. La pregunta es, ¿por qué en este instante no colaboró con Túpac Amaru II? Porque él tenía sus propias ambiciones políticas, que luego se va a rebelar en contra de los españoles. Es recordado en la historia peruana Mateo Pumacahua, sí, pero en esta época de la rebelión de Túpac Amaru II es recordado y debe ser recordado como un traidor por no haber apoyado esta gran rebelión. Para conocer un poco más de lo que es la rebelión de Túpac Amaru II, a continuación voy a pasar un video, el cual espero que estén atentos y tomen nota, en el cual va a resumir todo lo que acabamos de observar de Túpac Amaru II. Presentamos a Túpac Amaru II, líder de la Gran Rebelión. José Gabriel Condorcanqui, conocido posteriormente como Túpac Amaru II, nació el 19 de marzo de 1738, hijo del cacique Miguel Condorcanqui y de Rosa Noguera, heredando de su madre el linaje del último inca de la resistencia de Vilcabamba, Túpac Amaru I. Por su condición de hijo de cacique, realizó sus estudios con los jesuitas en el Colegio San Francisco de Borja o Colegio de Caciques de Cusco, llegando a dominar el quechua, castellano y latín. El 25 de mayo de 1758 contrae nupcias con Micaela Bastidas Puyucahua, con quien llegaría a tener 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Posteriormente, con la muerte de su padre, heredaría el cargo de cacique de Tungazuca, Surimaná y Pampamarca, ostentando además el título de marqués de Oropesa. Convertido en un rico comerciante, cubrió las rutas desde Río de la Plata hasta Callao, pasando por Potosí, Puno y Cusco. Es durante el desarrollo de estas actividades que empezó a sufrir la presión de las autoridades españolas, quienes lo sometieron al pago de prebendas y el alzamiento de los tributos de aduana y alcabala. También conoció y entendió la explotación y abuso al que estaba siendo sometido el pueblo indígena, mediante la mita minera, que desencadenó una gran mortandad para quienes eran obligados a trabajar en las minas. La mita obrajera, que encerraba a las mujeres y niños en las fábricas de tejidos en extenuantes jornadas de trabajo. Los repartimientos mercantiles, convertidos en una práctica de enriquecimiento para los corregidores que obligaban al pueblo a comprar mercaderías innecesarias a precios injustamente altos. Y la implementación del sistema de castas, donde la raza blanca era considerada superior a todos los demás mestizajes. Teniendo como función mediar entre el corregidor y los indígenas de su cacicazgo, en 1776 decide presentar un reclamo ante el visitador José Antonio de Areche, quien había llegado al Perú para aplicar las nuevas medidas establecidas por la corona española, bajo el reinado de Carlos III, conocidas como las reformas borbónicas. Sin embargo, en la reunión que tuvieron ambos en la ciudad de Lima, Areche haría caso omiso a las denuncias de abuso y explotación presentadas por el cacique, lo que motivó el inicio de la Gran Rebelión de 1780. José Gabriel Condorcanqui inicia la rebelión contra la dominación española bajo el nombre de Túpac Amaru II,
autodeclarándose inca. Si bien al comienzo seguía reconociendo la autoridad de la corona española, afirmando que su movimiento iba en contra del mal gobierno de los corregidores, luego la rebelión llegaría a convertirse en un movimiento independentista. Su esposa, Micaela Bastidas, y diversos familiares tuvieron una participación directa en el levantamiento, acompañando a Túpac Amaru incluso en el funesto desenlace. El 4 de noviembre de 1780, Túpac Amaru captura al corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, odiado por sus excesos y abusos contra la población, siendo ejecutado públicamente en Tungazuca a manos del esclavo Antonio Oblitas. Este hecho fue el punto de partida de la rebelión, puesto que su conocimiento consiguió que muchos indios y mestizos se unieran al levantamiento. Luego de esta ejecución, Túpac Amaru avanzó hacia Quiquijana y Pomacanchis, destruyendo obrajes, suprimiendo mitas y repartimientos, dejando sin efecto tributos y alcabalas y anulando la esclavitud a los negros esclavos. Todos estos actos fueron conocidos en Cusco, por lo que el corregidor Inclán Valdés organiza de la mano de españoles y criollos ricos, y además del obispo del Cusco, Moscoso y Peralta, un ejército de 1.500 hombres, junto a cientos de indios, zambos y mulatos, para enfrentarse a las fuerzas rebeldes. El 18 de noviembre se produce la batalla de Sangarará, donde Túpac Amaru vence al ejército español al mando de Tiburcio Landa. Pese a ello, Túpac Amaru no dio el golpe final al Cusco, sino que regresó a Tungazuca y desde ahí intentó negociar la rendición de la ciudad. Entretanto, marchó al sur para levantar a los pueblos del Bajo y Alto Perú y parte del virreinato del Río de la Plata. Luego de 46 días recorriendo el sur, en enero de 1781, recién inicia su ataque al Cusco. Sin embargo, la ciudad se encontraba fuertemente resguardada por tropas enviadas desde Lima por el virrey Agustín de Jáuregui, siendo Túpac Amaru y los rebeldes derrotados por las fuerzas españolas y sus aliados, entre ellos los caciques Pumacagua, Choquehuanca y Zaraguaura. Túpac Amaru se retira de la ciudad de Tinta, perseguido por casi 17.000 hombres del ejército español. El 6 de abril de 1781 se enfrentaría nuevamente a los hispanos en la batalla de Checacupe. Sin embargo, esta vez la suerte le fue adversa, debiendo retirarse hacia la ciudad de Combapata, donde fue traicionado por el criollo Francisco Santa Cruz, quien lo entregaría a él y a su familia a las tropas realistas, quienes los llevaron hasta la ciudad de Cusco. Los días siguientes a su captura, Túpac Amaru y su familia fueron sometidos a todo tipo de crueles torturas, con el objetivo de averiguar los nombres de sus cómplices y territorios insurrectos. Pero todo fue inútil, ya que con las fuerzas que le quedaban, trató de enviar mensajes con su propia sangre a sus compañeros de rebelión, dando como única respuesta al visitador José Antonio de Areche: nosotros somos los únicos conspiradores, vuestra merced por haber agobiado al país con exacciones insoportables, y yo por haber querido librar al pueblo de semejante tiranía. El 15 de mayo de 1780, el visitador expide la sentencia contra Túpac Amaru, condenándolo a la pena de muerte por desmembramiento por caballos, sentenciando también a la pena de muerte a su esposa Micaela Bastidas y a su hijo Hipólito. La ejecución de dichas sentencias se llevaron a cabo 4 días después de su expedición, siendo de las más crueles y brutales llevadas a cabo durante la colonia. Micaela Bastidas fue condenada a morir por el garrote. Sin embargo, al ser su cuello muy delgado, no pudo concretarse la muerte por asfixia, por lo que sus verdugos la patearon en el vientre hasta la muerte, no sin antes haberle cortado la lengua para evitar escuchar sus gritos. Túpac Amaru, a quien también le seccionaron la lengua, tuvo que observar la horrible muerte de su esposa y el ahorcamiento de su hijo Hipólito, para luego ser atado por sus extremidades a gruesas cuerdas que tirarían 4 caballos para lograr su descuartizamiento. Sin embargo, los animales no lograron desmembrar a la solemne víctima, por lo que después de un tiempo de terrible sufrimiento, el visitador Areche ordenaría que le corten la cabeza y lo descuarticen usando un hacha. Todo ello fue observado por su otro hijo, Mariano. Cumplida la sentencia, se envió cada parte de su cuerpo a un pueblo de las zonas rebeldes. Su cabeza fue enviada al pueblo de Tinta, un brazo a Tungazuca, el otro a la provincia de Carabaya, una pierna al pueblo de Libitaca, en Chumbivilcas, y la otra al pueblo de Santa Rosa, en Lampa. Todo esto con ánimo de escarmiento y de atemorizar a los pueblos que quisieran unirse a la rebelión. Los hijos sobrevivientes de Túpac Amaru, Mariano de 22 años y Fernando de 12, con cerca de casi 80 familiares, fueron expulsados del virreinato del Perú, teniendo que caminar desde el Cusco hacia Lima en una verdadera caminata de la muerte,
atravesando punas y cordilleras heladas, sufriendo la inclemencia del clima y de los hombres, para finalmente, los que lograron sobrevivir, ser encerrados en la fortaleza del Real Felipe y luego ser embarcados con destino a las cárceles de África y España. De todos los deportados, solo logró sobrevivir un medio hermano de Túpac Amaru, Juan Bautista, quien regresó a América después de 40 años de presidio, logrando escribir sus memorias llamadas 40 años de cautiverio, donde relataría la crueldad y ensañamiento sufrida por su familia a manos de sus captores españoles. La muerte de Túpac Amaru marcó el fin de un ciclo de levantamientos indígenas anticoloniales y el inicio del sueño independentista en América. Tanto sus actos como su sufrimiento movilizaron a hombres e ideas a lo largo del continente americano, no logrando silenciar su memoria a pesar de su muerte. Alejandro Romualdo, destacado poeta peruano, representó la muerte y trascendencia de Túpac Amaru II de la siguiente manera: le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpes de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo. No te olvides de compartir nuestra historia. Muy bien, jóvenes. A ver, entonces observamos lo que correspondió a la rebelión de Túpac Amaru II. ¿Vieron la muerte tan terrible que tuvo Túpac Amaru II a manos de sus captores españoles? ¿Vieron la muerte de lo que corresponde también de su esposa Micaela Bastidas? Intentaron ahorcarla, pero no pudieron, la golpearon en el vientre con patadas, le cortaron la lengua y finalmente quemaron su cuerpo. Y todo en presencia de Túpac Amaru y de sus hijos. Túpac Amaru, 4 caballos para tirar de cada uno de sus miembros y así romperlo en pedazos. Pero aún así no pudieron, dice la historia, que los caballos se acalambraron prácticamente al no poder, porque este hombre era de un linaje incaico, era fuerte prácticamente, entonces no pudieron. Y finalmente, delante de sus hijos también lo desmembraron con un hacha y enviaron a distintas partes de esta zona sus brazos, sus piernas como escarmiento. Su hijo Hipólito también fue ahorcado. Sus 2 hijos sobrevivieron, el menor, sobre todo el pequeño, fue enviado a la parte de África, desterrado, como el resto de sus familiares. ¿Y cuáles fueron es que ya vimos las causas, el desenlace, ¿cuáles fueron las consecuencias prácticamente? Justamente hablando de ello, a ver, las consecuencias que va a hacer de estas grandes rebeliones, sobre todo la de Túpac Amaru II, es que va a sentar la base para que en todo nuestro territorio se inicie la lucha por la independencia del Perú. Ahí, llegando incluso desde Francia las ideas de la ilustración, ideas de rebelión, ideas de oponerse a la monarquía, ideas nuevas, esto va a generar, sumado al gran movimiento de Túpac Amaru II, la base para que seamos libres e independientes más adelante con las nuevas corrientes que van a surgir en el caso de José de San Martín y Simón Bolívar, que van a consolidar con nuestra independencia del Perú. Entonces ya observaste cuál fue las causas. No es que ellos sean locos para rebelarse, hubo mucha explotación, los españoles eran unos abusivos, unos tiranos prácticamente, todos enloquecían como desde la llegada y la captura de Atahualpa, se enloquecían por el oro, la riqueza, descubrieron la mina de Potosí y empezaron a explotar. Vieron el reparto de mercancías abusivo, el corregidor le entregaba la mercancía, así no te sirva, pero tú lo pagas. ¿Cómo lo pagas? Con trabajo y nunca te liberabas. Pagabas eso con 100 horas de trabajo, te daba otra mercancía, otras 100 horas de trabajo. Y de esa forma era prácticamente el sistema abusivo que trajo las llamadas reformas borbónicas con Carlos III de España. Bien, jóvenes, entonces esa ha sido nuestra clase del día de hoy de las rebeliones indígenas del siglo XVIII, sobre todo las 2 muy grandes en la parte de la selva central con Juan Santos Atahualpa y la de Túpac Amaru II. Bien, espero que hayan comprendido la clase. Ha estado fácil, nivel Pulpín, Teletubby, pero sí, ojo, hay que recordar a estos grandes personajes y detrás también a otros y muchos que hubo. Por ejemplo, ahí también menciona quién continúa Túpac Katari. Inicia la rebelión en el Alto Perú en Bolivia, trata de llegar a una paz, va a ser traicionado y va a ser ejecutado también. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma acaban y culminan las rebeliones indígenas en esta época, luego de casi aproximadamente cientos de años desde que se llega a capturar Atahualpa, desde que llegaron los españoles, luego de las rebeliones de los incas de Vilcabamba, van a aparecer estas rebeliones. Conmigo
Será hasta la siguiente clase. Se despide el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero del área de Historia del Perú. Cuídense, no salgan de casa, que juntos vamos a superar todo esto. Nos vemos, jóvenes. Hasta la siguiente clase. Cuídense.